Bienvenidos líderes juveniles a esta que es la Guía Juvenil, un espacio donde todos podemos aprender, crecer juntos y pues quiero darte la bienvenida a este nuevo formato. Sé que estás acostumbrado a escuchar a los pastores que lo han hecho de una manera excelente durante las temporadas anteriores y ahora pues también queremos experimentar, llevar una plática, así que cada semana vamos a tener a pastores invitados, pastores amigos como pues nos gusta también decirles a ellos. Y vamos a tener a diferentes líderes, representantes de distrito, quienes van a llevar la conversación. Y para mí es un honor darte la bienvenida a este nuevo trimestre y también felicitarte por ese trabajo que estás haciendo con mucha excelencia. No hay duda que Dios está muy contento y los jóvenes a los que atendés, pues también vamos a ver los frutos a medida pues nosotros vayamos siendo muy intencionales con ellos. Quiero darle la bienvenida a mi pastor y amigo Jimmy Flores. Bienvenido. Gracias, Alexis. Dios les bendiga a todos y me uno a este nuevo formato de la guía y que contento me siento, Alexis, porque gracias, hermano. Creo que ya necesitábamos un cambio, Sí. ¿verdad? En la juventud a mí me gusta esto de los cambios y de la interacción, así que qué bendición. Prepárate siempre, como lo he dicho, con papel y lápiz. Y eso nos ayudará para que podamos dar un estudio más completo, porque esto es una guía. Es un formato que te guía a dar un estudio, un tema que tú puedes ampliar y enriquecer, porque la palabra de Dios es extensa y rica en contenido, en sabiduría, para que los jóvenes crezcan y puedan seguir adelante. Así que aprovecha al máximo y hoy que vamos a estar juntos, con mucha mayor razón, para todos aquellos que van a participar en este formato. Así que bienvenido a esta tu guía juvenil. El tema de hoy, hermano Jimmy, es Abías no siempre fue fiel. Y qué interesante porque seguimos hablando de los reyes, ahora de Judá. Así que para comenzar, ¿qué nos presenta la guía para ir desarrollando esa temática, hermano? Bueno, para ponernos en contexto, Alexis, hemos venido con la guía anterior hablando de los reyes de Israel, Sí. ¿verdad? Juventud del IN se caracteriza porque venimos estudiando de una manera cronológica la Biblia. Y hemos venido desde el Génesis, ya llegamos a Crónicas, ¿verdad? Sí. Y en Crónicas se nos da más el contexto de los reyes de Judá. Ya pasamos, como dije, los de Israel. Pero hoy vamos a ver cómo se desenvuelven estos reyes, cuáles son sus características, lo bueno, lo malo que ellos hicieron, las decisiones que tomaron, cómo las tomaron. Es decir, ver todos esos elementos que nos pueden ser de bendición para que nosotros podamos reflexionar y tomarlos en cuenta para nuestra vida como jóvenes, porque la Biblia, a pesar de que son historias del pasado, del ayer, desde hace mucho tiempo, miles de años, pero es importante que nosotros rescatemos esa esencia que Dios quiere darnos a nuestra vida y para que nosotros pongamos en contexto. Así que lo importante es aprender de cada uno de los reyes que están por venir y podamos tener ese conocimiento bíblico y al mismo tiempo la sabiduría de Dios para nuestra vida. Muy bien. Y precisamente para conocer más o tener un contexto más amplio, quiero hacer unas recomendaciones a los líderes. Y lo primero es que si no tenés la aplicación YouVersion en tu teléfono, en tu tablet o en la computadora, te invito para que la descargues. Y es bien interesante, hermano Jimmy, porque al inicio de cada libro hay una introducción en donde lo pone a uno en contexto y lo prepara también para a medida vamos leyendo, pues uno va entendiendo el contexto y por qué se fueron dando las cosas. Entonces creo que a los líderes les puede funcionar mucho descargar la aplicación YouVersion en sus dispositivos. Y también en YouTube hay un canal que se llama Bible Project. Ellos también se encargan de crear contenido y pues contextualizar todo eso. Pero antes de entrar a grabar también, usted me contaba de una herramienta que está siendo muy popular en este momento y que es necesario mencionarla porque hay líderes muy tecnológicos y jovencitos que van a nuestras células también que andan en este mundo. Bueno, la mayoría de jóvenes hoy les gusta mucho la tecnología. Pasan, por ahí hoy hay un promedio de 6 horas pegados al teléfono y si esas 6 horas podemos dedicarlas al estudio de la palabra de Dios, al conocimiento, mucho que mejor, ¿verdad? Así que yo quiero darles no una, sino dos herramientas que son muy importantes. La primera es My Bible, que es una aplicación para Android. Únicamente. Por de momento solo para eso, porque he intentado para otros dispositivos fuera de Android y no lo he encontrado.
pero los que tienen Android pueden descargar My Bible, en inglés mi Biblia, y la descargan y ahí pueden irse a los módulos de esa aplicación y descargarlos todos. Ahí hay comentarios, hay diccionarios, hay libros que ustedes pueden usar a la hora de estar estudiando la palabra y sacar todo el contexto o el contenido para que puedan enriquecerse tanto ustedes como a los que vamos a enseñar en la guía juvenil. Así que esa es una de las aplicaciones. Y la otra, Alexis, que hablábamos hace poco y que medio mundo está hablando, ¿verdad? Es este famoso ChatGPT, que creo que ya la mayoría hemos oído, ¿verdad? Que es un chat de inteligencia artificial que yo he estado probando en lo personal, ¿verdad? Y está muy interesante, muy bueno. La verdad es que podemos sacarle todo el lucro posible y ustedes solo tienen que entrar a esa página, buscar, como dicen los muchachos, googlearlo y buscar ChatGPT, los va a guiar a la página e introducirse al chat y ustedes pueden preguntar prácticamente lo que quieran. Pero como estamos hablando de materia bíblica, ustedes pueden ahí hablar incluso y preguntarle, ¿verdad?, quién fue el rey de Abías, y ahí les va a dar un resumen de todo lo que era el rey, y ya nosotros podemos comprobarlo yendo a las citas bíblicas que incluso nos da y poder ver que es en realidad lo que nos está diciendo es cierto, es concreto. Así que tienen esas herramientas, aprovéchenlas, que será de mucha bendición. Bueno, creo que entonces estamos listos para entrar en materia y para que los líderes se preparen súper bien, ¿verdad? Así que, hermano Jimmy, tenemos una lectura bíblica que está en Primero de Reyes 15 del 1 al 8. Correcto. Esa es la lectura que nos recomienda la guía. Nosotros, por cuestión de tiempo, vamos a ir pues mencionando punto por punto de dónde vamos a agarrar el contexto. Así que, pues, el primer punto para esta enseñanza, si me ayuda. La conducta del rey. La conducta del rey. De eso vamos a estar hablando en el versículo 3. Leamos el versículo 3. ¿Me parece, Alexis? Adelante. Veamos. Dice la Escritura, Abías cometió todos los pecados que antes de él había cometido su padre, pues no siempre fue fiel al Señor su Dios, como lo había sido su antepasado David. Estamos hablando de Abías. Abías tenía como padre a Roboam. Sí. Y Roboam y Maca. Maca, que es un nombre para nosotros un tanto extraño, ¿verdad? Que no es en nuestro contexto, pero era la madre de Abías. Y la característica era que los padres de Abías habían hecho lo malo delante de Dios. Se habían descarriado, ¿verdad? Estos eran descendientes de David, por cierto. Y eso es muy peculiar porque la línea... ¿cómo se dice? De reyes que Dios había estipulado de David se venía cumpliendo hasta el momento, ¿verdad? Porque de David salió Salomón, de Salomón salió Roboam, y cometió muchos errores. Dentro de ellos se dividió el reino. Ahí comienza la división prácticamente del reino del sur y del reino del norte, es decir, reyes de Judá y reyes de Israel. Pero siempre se dedicaron a hacer lo malo. Siempre se dedicaron a tomar malas decisiones, a no honrar a Dios, a hacer idolatría, es decir, que iban de mal en peor, porque nunca tuvieron en cuenta a Dios. Así que Abías tenía el ejemplo de sus padres muy tangible, muy a flor de piel, como decimos, y aprendió prácticamente lo que vio en su casa. Y como en su casa no había integridad, no había alguien que le enseñara bien, lastimosamente Abías hizo lo mismo que hicieron sus padres delante de Dios. Obviamente eso no le agradó a Dios. Por eso es que al enseñar en este punto de la guía, es importante, Alexis, que los jóvenes tengan en cuenta que lo que tienen en casa ellos van a aprender de eso, y especialmente de sus padres. Y en este caso, que es Abías, está aprendiendo lo malo. Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a aprender nosotros de nuestra casa? De nuestros seres queridos, de los más allegados, que hay una influencia muy grande, Alexis, porque a veces uno dice, no, a mí no me interesa de los padres, pero... o no quiero nada que aprender de mis padres, pero es casi como por inercia que se aprende de ellos. Y eso no nos conviene si esto es malo, si esto no agrada a Dios. Por eso nosotros debemos de tener en contexto qué importante es tomar decisiones que nos ayuden a ser mejores personas, a agradar a Dios, a tomar buenas decisiones para que no caigamos en el rol de Abías, porque a él se le da el trono, comienza como un cuarto rey de Judá y comienza mal.
Claro. porque no está haciendo lo que agrada a Dios, no está haciendo un reinado adecuado, sino que todo lo contrario, está tomando malas decisiones que va a afectar su vida y va a afectar a todo un pueblo que le ha sido delegado de parte de Dios. Así que tengamos ese cuidado de que nuestra conducta sea la que a Dios le agrada y no a lo que nosotros nos parezca. Claro, y ahí también ya usted respondió esa pregunta que yo tenía de por qué muchas veces tomamos malas decisiones. Y es justamente porque en casa es donde nosotros aprendemos y no hay duda que uno ve el ejemplo y se tiende a repetir. Hay como cadenas generacionales, ¿no? O hay patrones generacionales que uno va repitiendo. Entonces, es muy difícil para un joven que en su casa ha tenido mal ejemplo, podría ser de mentira o de robo, de cualquier otra cosa, Malos hábitos. malos Podría ser. hábitos, de ahí es donde nacen las malas decisiones que estos jovencitos pueden tomar. Así es, y eso es un elemento muy importante. Cabe mencionar que en la Biblia, y se tocó hace la guía pasada, ¿verdad? Cuando precisamente Roboam ¿Sí? comete una mala decisión, y es cuando se divide el reino. ¿Sabes que el reino se dividió por prácticamente una mala decisión? Ujú. ¿Cómo afecta una nación? Una Sí. decisión muy mala, porque Roboam llegaron los ancianos, los sabios de su pueblo, y le sugirieron que pudiese bajar la carga tributaria a su pueblo, ¿verdad? Ujú. Porque estaban cargados, la situación económica estaba mal, y le dijeron, baja la carga, no seas tan pesado con Sí, sí. ellos, y le dieron buenas ideas. Pero este vino y fue a preguntarle a sus amigos, a otros jóvenes de su edad, y le preguntó, ¿y ustedes qué les parece lo Ujú. que me han sugerido? Y los amigos lo que le dijeron, eran jóvenes inexpertos, no, ponles un yugo más fuerte, ponles mayores impuestos, tú eres el rey, aquí se hace lo que tú dices. Entonces Roboam tuvo que tomar esa decisión entre hacerle caso a sus amigos o a los sabios. Claro. Y me imagino que ya sabes, Alexis, la Sí, decisión que sí, tomó Roboam, le hizo caso a sus amigos. claro. Y esa decisión lo que hizo es que la gente se molestara, lo que hizo es que los sabios o esos líderes más bien llamaran a Jeroboam, perdón, que era un general de Israel, y se dividiera y tomara las 10 tribus de Israel como su reino, que es a lo que se le llamó el reino de Israel o el reino del norte, y se dividieron Ujú. prácticamente. Es decir, que le afectó al reino. O sea, y esta conducta es la que está viendo Abías para con su padre, ¿verdad? Y está Claro. viendo que tomó malas decisiones y él está siguiendo el mismo paso. Ahora, si no tan específicamente, cuando uno aprende en casa por lo que ve, por lo que escucha y pone en práctica esas mismas situaciones, vamos a tener consecuencias grandes. Claro. Van a tener afecciones muy enormes, muy grandes, ¿verdad? Por eso es que debemos de aprender de nuestros padres lo bueno y Claro. desafiar el sistema, porque yo sé que no es fácil. Yo recuerdo hace algunos años, hoy creo que ya no se da en la televisión comercial. No tengo idea si hoy pasan ese anuncio, pero yo recuerdo que hace muchos años veía un anuncio donde salía en un hogar un padre gritándole a su esposa, y Sí, estaba un sí, niño claro. pequeñito y lo imitaba tal cual el Sí, padre sí. hacía. Y a mí me encantaba ese anuncio porque la idea era, o el mensaje, que lo que uno ve, eso aprende. Lo que uno Correcto. ve del padre, eso aprende por inercia. Y es cierto, lo que tú ves, si tu padre es mentiroso, uno aprende a mentir. Y Claro. yo soy padre y a mí, incluso mi hijo ya me ha cuestionado, ¿verdad? Si cuando a veces yo hago una broma, estás mintiendo, me dice, no, no, es una broma. Y yo aclaro porque Sí, de repente se sé lo que toma en serio. lo está aprendiendo. Y de hecho él tiene, veo yo, cosas que ha aprendido de mí, de su Ujú. madre, de su padre, y es en serio, ¿verdad? Y eso se replica a través de toda la vida. Por Claro. eso debemos de tener ese cuidado y hacer que las cosas funcionen de la mejor manera para nosotros, para que en la vida no nos vaya mal y podamos tener una buena conducta. Muy bien, hermano Jimmy, tenemos que pasar al segundo punto y es el pacto no se acaba. Es eh, muy increíble cómo las promesas que Dios hace no las rompe, a diferencia de nosotros, ¿verdad? Y acá quiero sugerir también una pregunta para todos los líderes que van a estar en las células.
Para introducirse a este punto, podemos preguntarle a los jóvenes, ¿serías capaz de romper una promesa? Creo que a veces sin querer queriendo, uno promete algo y no lo termina cumpliendo. La Biblia dice en Eclesiastés que no nos apresuremos con nuestra boca a prometer algo que no podemos cumplir. Y eso es una de las cosas muy importantes que nosotros debemos de aprender, a que lo que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no, ¿verdad? Para que nuestra palabra sea fiable, ¿Sí? creíble, verdadera, ¿verdad? Y la gente sepa que nosotros tenemos, como decimos por ahí, palabra de hombre o palabra de mujer, ¿verdad? Según sea el caso. Pero sí es muy importante cumplir lo que prometemos. Las promesas. En ese caso, Dios había dado una promesa a David y es lo que vamos a ver precisamente en el punto número 2, hermano Jim. Así es, como mencioné anteriormente, Abías viene en sucesión en la línea de reyes de David. Dios le había dicho a David que su lámpara no se apagaría. Para eso vamos a leer el versículo 4 y 5 del pasaje que ya citamos de Primera de Reyes. No sé si me ayudas, Alexis, o lo leo yo. Por favor, hermano. Ok. Dice el versículo 4 y 5. No obstante, por consideración a David, el Señor su Dios mantuvo la lámpara de David encendida en Jerusalén y le dio un hijo que lo sucediera para fortalecer así a Jerusalén, porque David había hecho lo que agrada al Señor y en toda su vida no había dejado de cumplir ninguno de los mandamientos del Señor, excepto en el caso de Urías elitita. Hasta ahí dejamos la lectura. Ahora, ¿qué vemos acá? Vemos que en el primer punto abordamos cómo tiene una mala conducta el rey. Sí. Pero en el segundo punto queremos reforzar cómo Dios, a pesar de nuestras infidelidades, Él se mantiene fiel. Buenísimo. Cuando nosotros somos leales a Dios, cuando nosotros honramos a Dios, Él se mantiene fiel. Él no termina el pacto que hace con nosotros porque de repente hicimos algo que no gustó y no, me enojé y hasta ahí se acabó todo. Dios es fiel en todo. Claro. Y le había prometido a David, su siervo, que le iba a mantener descendencia en el trono eternamente. Sí. Y hasta este momento que estamos hablando del rey Abías, el Señor lo está cumpliendo, a pesar de que su padre había tomado malas decisiones. El abuelo había tomado malas decisiones. Es decir, que viene una línea de toma de malas decisiones, pero Dios sigue manteniéndose fiel. Claro. Siempre a sus promesas. Y esta es una garantía para nosotros, porque cuando nosotros decidimos hacer lo correcto delante de Dios, así como menciona el versículo respecto a David, Él se va a mantener fiel. Claro. Y los jóvenes cuando dicen, yo me mantengo fiel a Dios, no voy a tener relaciones prematrimoniales, no voy a mentir, no voy a hacer lo que desagrada al Dios, el Señor se agrada tanto de eso que Él te dará sus promesas. Como dice en el Salmo 37:4, deleítate a sí mismo en Jehová, Él concederá las peticiones de tu corazón. Lo que tú tienes en tu corazón y que a Dios le agrada, Él te lo va a conceder y no lo va a romper. Al contrario, lo que Él va a hacer es siempre estar fiel y ayudándote a que cumplas tu misión, tu propósito en esta vida. Así que así como Abías, que a pesar de que se había equivocado, tomado malas decisiones, el Señor mantiene su pacto y es lo que debemos de aprender hoy de este punto de la guía. Sí, y es súper interesante cómo nosotros vemos esa fidelidad de parte de Dios, porque muchas veces ya venimos hablando de la familia. En casa no tenemos buenos ejemplos, en casa a lo mejor no fallaron nuestros padres o no falló nuestro familiar. Entonces a veces venimos con la idea de que Dios también no estamos seguros, ¿verdad? De que si lo que Dios ha dicho es verdad o no. Entonces, qué alivio para nosotros como líderes poder contarle esto a nuestros jóvenes y adolescentes que llegan a las células. Así es, y allí pueden tener la garantía de que Dios va a estar ahí para ayudarles, incluso en las situaciones más difíciles, porque como ya dijimos, en casa quizás no hay, en algunos casos, no hay siempre lo que uno quisiera o desea, pero aún esto es un ejemplo de Dios para nuestra vida, en donde Él te va a restaurar tu corazón, te va a ayudar a sobrellevar las cargas, te va a ayudar a sobreponerte de aquella situación que pues incluso voy a atrever a decirme esto, que puede haber abuso, maltrato físico, psicológico. Es decir, que Dios es tan grande que sus promesas son fieles y Él está ahí para ayudarnos. Él ha dicho,
que nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y esa es una realidad. Yo puedo testificar de eso, porque en mis Claro. peores momentos, quien me ha dado consuelo es Dios a través de su Espíritu Santo, que también es Dios, y Él está ahí, nos ayuda y nos hace recordar. De repente entramos en esos periodos de bajón, como decimos en Sí, las jóvenes, ¿verdad? Y yo los he tenido. claro. Y cuando he estado ahí, lo que he hecho es hablar con Dios, y he sentido su presencia, cómo me envuelve, Ujú. cómo me hace recordar de dónde he venido y a dónde me ha llevado, de las metas que me ha logrado cumplir. Es decir, Dios es fiel y Amén. sus promesas son para siempre. El Salmo dice, para siempre es su misericordia, pero también dice otra versión, su amor es para siempre. Qué bueno, es Dios con cada uno de nosotros. Tenemos que pasar al tercer punto y bueno, justamente estábamos hablando de eso porque Abías no iba a ser un rey para siempre. Es más, solo 3 años estuvo en el trono, ¿verdad? Así es. Pero pues el tercer punto nos dice el momento más crítico y hay una historia fascinante. Está Abías en un monte hablando y afirmando la decisión de querer agradar a Dios. Y a pesar de lo que ya hemos hablado, ¿verdad? Pero confiar en Él, confiar en sus promesas. Entonces le dice a la otra, al otro reinado que era el doble en sus tropas y en ejército. 800,000, creo, si no Sí, mal recuerdo. 800,000. Entonces les dice, ni se atrevan a desafiar al Señor. Nosotros vamos a seguir fieles, nos vamos a mantener con Él, pero pues en ese momento más difícil, en ese momento más crítico del rey Abías, él decide confiar al Señor, pero también a veces nos puede pasar a nosotros, y esa también es otra pregunta sugerida, ¿ya te ha pasado alguna vez que has buscado a Dios solo en los momentos críticos o difíciles? Porque cuando todo va bien, como que nos alejamos de Somos Dios, ¿verdad? felices, ni nos Nos acordamos. olvidamos. Pero a pesar de eso, Dios llega siempre. Y eso es bien importante, porque aquí se da un momento crítico, Ujú. un quiebre, un punto de quiebre, como se dice. Y a veces yo recuerdo que hace muchos años recién comenzaba ministerialmente, Sí. cuando un hermano que yo conocía poco porque empezaba, y me llegó a buscar a mi casa. Y este hermano no conocía donde yo vivía, Ajá. pero de hecho él vivía como a 4 kilómetros de donde yo vivía, y él se fue a pie hasta encontrar mi casa preguntando, y Ok. logró llegar. Pero lo que yo quiero destacar es que llegó muy quebrantados, tenía problemas muy serios, muy duros, y me los comentó. Oramos al Señor, Ujú. pedimos fuerza, y le dije, vamos a ver qué podemos hacer por ayudar. Y de hecho, ese mismo día que oramos, yo me contacté minutos más tarde con otro hermano, quien me ayudó a conseguirle lo que necesitaba ese Ok. hermano. Para no ser larga la historia, este hermano comenzó a prosperar, a ser bendecido por Dios. Sí, sí. Comenzó a ir a la iglesia, comenzó a servir, y comenzó a prosperar en todo, y llegó un punto en que Dios lo bendijo mucho. Ujú. Pero entre más iba siendo bendecido, más iba alejando de Wow. Dios. Ujú. Y a mí me llamaba la atención, y a veces yo le llamaba y le decía, hermano, ¿qué pasó? No lo he visto en la iglesia, no lo he visto en la reunión de líderes o de planificación, supervisión, como decimos. Sí, es que estaba ocupado, sí, es que esto y lo otro. Pero a lo que quiero llegar es que cuando estuvo en un momento de quiebre Crítico. crítico, buscó de Dios. Ujú. Y Dios, como decíamos antes, es fiel a sus promesas. Él le Claro. prosperó, le ayudó, lo sacó de todo, Alexis, porque Sí. estaba, no voy a contar cuál era el problema, pero estaba hasta el cuello. Ujú. Y Dios lo saca, lo prospera, pero hoy que está próspero, que ha salido de todos sus problemas, se aleja. Y esto es lo que pasó con Abías. Sí. Estaba en un momento crítico donde Jeroboam está con su ejército, un ejército enorme Claro. que superaba en creces al ejército de Abías, y van a la guerra porque estos siempre estuvieron en Sí, guerra, sí. y a pesar de que eran hermanos, y cuando se enfrentan, Abías es astuto porque él no puede hacerle frente Ujú. a Jeroboam,
porque no le iba a ganar. O sea, no, no había manera. Esto es como decir que vienen 20 personas a pelear conmigo y yo solo. Claro. O sea, es imposible, a veces ni con uno, ¿verdad? Pero imagínense 20 a 1, es imposible. Entonces, lo que hace Abías es abocarse a Dios. Y eso, voy a decir, está bien, porque cuando estamos necesitados hay que ir a Dios, hay que buscar de Dios, pero no debe ser nuestra norma de vida buscar a Dios solo cuando estamos mal, sino que debe de ser nuestra norma de vida estar en comunión con Dios todo el tiempo, para que Él pueda ayudarnos, para que no solo en los momentos críticos. Así que, jóvenes, ustedes deben de buscar a Dios en todo momento y Dios los va a sacar adelante en todo momento, no solo en los momentos críticos. No es necesario pasar por momentos críticos si tenemos a Dios de nuestro lado. Él nos va a ayudar siempre en todo. ¿Por qué? Porque ya vimos que sus promesas son fieles y siempre nos ayudan en lo que sea para toda la vida. Claro. Ahí está Dios con nosotros en cada uno de nuestros momentos más críticos, ayudándonos, sacándonos adelante, a pesar de que nosotros no siempre somos fieles. Sí, wow. Qué buenísimo poder desarrollar esa temática, hermano Jimmy. Gracias por sus aportes. No tengo ninguna duda que los líderes que vamos a estar viendo, digo vamos porque yo también me tomo el tiempo para ver esto. Vamos a sacar muchos apuntes y algo que ayuda mucho pues es tener nuestro tiempo con Dios, leer esos temas no una ni dos, sino que las veces que sean necesarios y pues repetirse también este video, este audio que está en todas las plataformas y pues ya para manera de aplicación, hermano Jimmy, ¿cómo podríamos aplicarlo a la vida de los jóvenes? Bueno, es importante aprender de este primer rey que estamos viendo en esta nueva guía de Abías, que él fue intrascendente porque tomó malas decisiones, porque solo en los momentos críticos buscó de Dios y a veces nosotros no es necesario que pasemos por todo eso. Así que como aplicación a nuestra vida es importante que nosotros nos volvamos a Dios, que estemos constantemente en su búsqueda. Haz hábitos de vida en cuanto a tu comunión con Dios. No te olvides de orar, no te olvides de leer la palabra, no te olvides de aprender lo que la Escritura dice y memorizártelo, pero más que memorizártelo, vivirlo, porque eso hará de nuestra vida algo sin igual. Y sobre todo como jóvenes, cuando vivimos momentos difíciles, donde no sabemos qué hacer, siempre el Espíritu Santo va a estar ahí para ayudarnos y guiarnos a toda verdad. Así que aprende de la lección de este sábado, porque Dios tiene muchas cosas para tu vida. Buenísimo. Hermano Jimmy, gracias. Gracias por ese tiempo. En nuestras células tenemos jóvenes de diferentes contextos, familias, pero tenemos a un Dios que trae mucha esperanza a nuestras vidas. Definitivamente. La palabra de Dios es para niños, jóvenes y adultos. Siempre tiene una respuesta para nuestra necesidad, porque Dios nos conoce y Él ha vivido de carne propia todas estas etapas hasta llegar a la muerte. Así que puedes confiar plenamente en ello. Amén. Estamos en todas las plataformas, estamos en Facebook, en YouTube, en Spotify y quiero invitarte para que comentes qué te pareció este episodio, esa lección y si estás en Spotify también puedes valorarlo con 5 estrellas. Eso nos va a ayudar para que podamos llegar a muchos líderes más, a muchas personas. Hemos recibido comentarios de que no solo líderes de Elim toman parte de esos recursos, sino que hermanos de otras iglesias, así que eso nos alegra mucho. Qué bendición, qué alegría. Nos emociona mucho, así que primero Dios, nos vamos a ver la próxima semana con un nuevo tema. Alexis, solo algo, el culto de jóvenes. El culto. Quería anunciar que el culto programado para el 6 de abril de Juventud de Elim se traslada para el 13 de abril, jueves 13 de abril, va a haber ese cambio porque tenemos un tema muy interesante que vamos a estar abordando y lo va a estar haciendo nuestro pastor general, el cual no dudo va a ser de mucha bendición. Así que ojo con el dato, el culto no va a ser 6 de abril, sino 13 de abril. Estamos invitados y líderes, por favor, compartamos esa información con nuestros jóvenes en los grupos de WhatsApp, el día que nos toque reunirnos y animar, ¿verdad? Así que gracias, líderes, gracias, socios del proyecto Metro a Metro por hacer posibles producciones como estas. Gracias a quienes oran por nosotros también. No saben cuánto nos ayuda y nosotros aquí estamos para seguir expandiendo el reino de Dios. Amén. Bendiciones, Alexis. Amén. Saludos a todos.